Invito a abrir el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 12. Se habrán dado cuenta que vengo predicando acerca de Nehemías, ¿no? Hemos arrancado del capítulo 1 y ya vamos por el capítulo 4 de este libro. Le puse como título a este mensaje: Siervos de Dios exitosos. Siervos de Dios exitosos. Si hablamos de personas exitosas en el mundo, seguramente usted piensa en personas que tienen dinero, en personas que tienen muchos bienes, en personas que tienen fama. Normalmente a esa clase de personas en el mundo le llaman personas exitosas, personas con éxito. Pero en Dios es diferente. En Dios, el siervo que es exitoso es el siervo que cumple con su propósito, con su voluntad. Muchas veces no tiene bienes, muchas veces no tiene fama, ni tiene dinero, pero sí tiene la guía de Dios en su vida. Pudimos ver en este libro cómo Nehemías decidió ayudar a este pueblo que volvía de la cautividad de Babilonia, y juntos con este pueblo comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén. Pudimos ver la preparación que tuvieron para esta gran tarea, la unidad para realizar la tarea y cómo tuvieron que afrontar y siguieron afrontando, vamos a ver también en estos versículos, las acechanzas del enemigo, ¿no? El enemigo nunca descansa, ¿sabe? El enemigo siempre acecha y quiere destruir lo que Dios construye. Ese es su objetivo, destruir lo que Dios construye. Y hoy, como le puse en el título, vamos a ver las claves del éxito como siervos de Dios, como servidores de Él. Por eso vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías, del versículo 12 al versículo 23. Nehemías 4, del 12 al 23. Dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y
y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos así con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía la lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vemos qué sacrificio, qué tarea importante que este pueblo tenía que realizar. Hermanos, es importante poder medir, poder evaluar las dificultades que tenemos y nuestras debilidades con las fuerzas y los recursos de quien somos y a quien servimos. Esto es muy importante, que podamos evaluar las dificultades que enfrentamos y nuestras debilidades con la fortaleza y los recursos no nuestros. Si no, vamos a flaquear. Si nosotros evaluamos la dificultad que tenemos por delante y nuestra debilidad con los recursos propios, seguramente nos vamos a desanimar rápidamente. Vamos a querer abandonar la tarea, el servicio. Pero si lo evaluamos con la fuerza y con los recursos de aquel a quien servimos y de aquel a quien pertenecemos, vamos a poder seguir adelante en toda circunstancia. Viendo el libro de Nehemías a partir del capítulo 1, hay algo recurrente en la vida de este hombre e imprescindible en la vida de todo siervo de Dios, que es la oración. Comienza el libro de Nehemías con la noticia que le llegaba a Nehemías acerca del estado de los que volvían de la cautividad a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró a Dios. Oró. Lo primero que hizo fue ponerse mal por esa noticia. Instantáneamente buscó la guía de Dios. Instantáneamente se humilló ante Dios. Instantáneamente reconoció su condición delante de Dios. Porque eso pasa en la oración, hermano. Cuando estamos delante de su presencia, solos, en la intimidad con Él, no nos queda otra que reconocer nuestra condición ante nuestro Dios, reconocer lo que somos. Y este hombre constantemente oraba a Dios. Cuando tuvo que hablar con el rey, oró a Dios. Cuando tuvo que pedirle al rey, oró a Dios. Cuando se encontró en Jerusalén y vio el desastre que había ahí, oró a Dios. Cuando empezó con la tarea y los enemigos comenzaron a acechar, oró a Dios. No puedo tener una vida cristiana fructífera sin oro. Sin oro. Es imposible que pueda vencer en cada paso que tenga que dar si no oro, si no busco a Dios. Es imposible que pueda servirle a Él, que pueda ser un instrumento en sus manos si no estoy en comunión con Él, hermano. ¿Cómo estamos conectados con Él? ¿Cómo funciona el Wi-Fi en su habitación? ¿Vio cuando va por la ruta y de golpe
Se murió el teléfono. No hay señal, campo, campo, campo. Ni una llamada de emergencia puede hacer. Aunque sea, hace llamada de emergencia en este tiempo. Hermano, la oración es muy importante para nuestra vida como siervos de Él, como hijos de Él. Necesito orar a Él. Vemos que en la vida de Nehemías la oración era algo primordial para él. Y el versículo 13 y 14 que hemos leído dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis, delante de ellos acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vemos que el terreno era grande, era espacioso, el lugar a cubrir era amplio, era abierto. Y Nehemías puso en diferentes lugares familias que cuidaban ese lugar, familias que estaban alerta, familias que eran un faro, que cuidaban ese espacio. Y no solamente cuidaban ese lugar físico, sino que estaban cuidando al resto de las familias del pueblo. Cada familia tenía un puesto a cubrir. Si hay algo que en estos últimos años se ha desintegrado en la sociedad, es la familia. Si hay algo que el enemigo ha atacado, es la familia. Son los matrimonios, la relación entre esposo y esposa, la relación entre padres e hijos, los valores dentro del hogar se han perdido por causa del pecado. Por darle la espalda a Dios, hoy vemos familias destruidas, familias sin rumbo, matrimonios rotos, hijos rebeldes a sus padres, rebeldes a toda autoridad. Qué importante que como cristianos, como siervos de Dios, podamos tener familias sanas, familias que le sirven a Él, familias que marcan una diferencia. En ese lugar, en esa tierra, Nehemías puso familias que cubrían todo ese terreno. A cada familia le tocó un puesto, un lugar, el cual debían cuidar. Yo me imagino que esa familia tenía que tener comunicación, porque tenían que cuidar ese puesto. Tenían que cubrirse la espalda uno con otro. Tenían que suplantarse uno a otro, estar atentos, vigilantes. Tenían que trabajar en unidad. Qué importante que como familia, nosotros en nuestro hogar podamos marcar una diferencia, hermano. Donde sus vecinos, aquellos que viven a nuestra izquierda, a nuestra derecha, puedan dar testimonio. Este matrimonio antes se revoleaban platos, hoy se tiran con flores. Ya cambió el asunto, ya no es lo mismo. Antes
era puro grito y pelea constante. Hoy reina la paz y la armonía en ese hogar. Antes se enojaban por todo. Cualquier circunstancia era un enojo, era una pelea, era una discusión. Hoy se enojan de vez en cuando. Pero cuando hay un enojo, rápidamente hay una reconciliación. Rápidamente los vemos abrazados de vuelta. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabe qué? No hay un error cuando Josué dice yo y mi casa. Cuando el escritor pone yo y mi casa. Sino que Josué era el ejemplo. Josué era el sacerdote de su hogar. Josué era el que iba adelante. Y él podía decir, yo y también mi casa serviremos a Jehová. Como hombres, como esposos, como padres, Dios nos ha dado una responsabilidad en nuestro hogar, hermano. Y nosotros tenemos que afrontar el lugar que Dios nos ha dado como sacerdotes. Si muchas familias muchas veces fracasan, déjeme decirle que es por culpa del hombre. Es por culpa del varón, que no ocupa el lugar que Dios ha establecido para su vida. No para que sea un tirano en su casa, no para que sea un déspota, sino para que sirva a su esposa y a sus hijos con amor. Que les guíe, que sea su proveedor, pero no solamente en lo material, también en lo espiritual. Que podamos ser varones valientes, esforzados, para cumplir el rol que Dios nos ha dado como hombres. Ese es el primer ministerio que Dios nos da, hermano. Es el primer ministerio, nuestro hogar, nuestra casa. Es triste que nosotros seamos buenos afuera y seamos malos adentro. Que sirvamos afuera de nuestro hogar y descuidemos el ministerio que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Que descuidemos nuestra esposa. Que descuidemos nuestros hijos. Yo creo que cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios, lo primero que Dios nos va a preguntar por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por aquello que Él nos ha dado. El matrimonio, hermano, no es una creación nuestra, es una creación de Dios. Y Dios ordenó cómo tiene que funcionar el matrimonio. Y si nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios ha establecido, a Él estamos fallando. Los hijos son herencia de Dios para nuestra vida, por los cuales también debemos velar, por los cuales también debemos cuidar. En el primer lugar, donde debemos ser ejemplo en amor y servicio a Dios, es en nuestro hogar. En nuestro hogar. Si yo no soy ejemplo en mi hogar, no voy a ser ejemplo en la iglesia. No voy a ser ejemplo en ningún lado. En el primer lugar donde tengo que ser ejemplo es en el hogar. Estos obreros estaban involucrados en la obra y atentos, dice, a cualquier ataque del enemigo. Sabía que el enemigo podía atacar en cualquier momento. Y ellos estaban atentos, no dejaban de trabajar, pero estaban atentos. Dice la palabra que con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada.
solamente podremos ser eficaces en nuestro servicio a Dios. Y podremos defendernos y atacar ante los ataques del enemigo si estamos ceñidos con su espada. Con su espada. El apóstol Pablo en Efesios nos habla de la armadura del cristiano. Y nos dice que nuestra lucha, conocen el pasaje de memoria, ¿no? Esa lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. Espiritual. Y nos dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos obreros estaban trabajando, en una mano tenían la cuchara, pero en la otra tenían la espada. Y estaban ceñidos, dice la palabra, con esa espada. Hermanos, el domingo pasado escuchamos los beneficios, las propiedades de la palabra de Dios para nuestra vida. Qué importante poder estar ceñidos con su palabra. Todos los días mirar a ver qué es lo que Dios tiene para hablarme, para decirme. Atentos a su voz. Hermanos, es imposible que seamos eficaces en el servicio a nuestro Dios si descuidamos su palabra, si descuidamos la oración. No podremos ser nunca siervos eficaces si su palabra no es nuestro estandarte, no es nuestra defensa. No vamos a poder permanecer firmes. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, ¿cuál fue su defensa? ¿Qué le dijo? ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Ante todas las tentaciones que el enemigo le tiraba, Jesús le decía, escrito está. Y sabe que el enemigo en una le tiró la palabra de Dios también. El enemigo conoce la palabra. Por eso es importante que nosotros estemos ceñidos de la palabra de Dios en nuestra vida. Va a ser nuestra defensa y nuestro ataque para con el enemigo. Jesús le contestó, escrito está. Ayer compartía con los jóvenes y les decía, antes de comenzar la predicación, que me venía a la mente la escena de Marta y María, cuando Jesús entró en la casa de Marta y María. ¿Se acuerdan de esa escena? Le abrieron la puerta, Marta, y comenzó con sus quehaceres. Y María, dice la palabra de Dios, que se sentó a los pies de Jesús y comenzó a escuchar lo que Jesús tenía para decirle. Y Marta andaba afanada en todos sus quehaceres, pero María fue recompensada por estar atenta a lo que Jesús tenía para su vida. ¿Estamos atentos a su palabra? ¿Estamos atentos cuando Él nos habla? ¿Sabe que Dios no va a hacer descender un ángel del cielo para hablarle a usted? Dios le habla por medio de su palabra. No busque ir a un lugar especial, subirse en un lugar alto para que Dios le hable. Dios le va a hablar por medio de su palabra. Dios le va a revelar su propósito y su voluntad por medio de su palabra. Dios le va a guiar por su palabra. Dios le va a fortalecer por su palabra. Dios va a producir arrepentimiento en su corazón por su palabra. El versículo 21 que hemos leído dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba
hasta que salían las estrellas. Estos hombres estaban dedicados en el servicio a Dios por completo. Su vida era una vida de servicio. Fíjense que dice, desde la subida del alba, desde que amanecía hasta que salían las estrellas. Desde la mañana temprano hasta la noche, su vida era de servicio a Dios. Hermano, nuestro servicio a Dios es todos los días y todo el día. De que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lunes, martes, miércoles, todo el día. Algunos creen que se sirve solamente a Dios cuando venimos a la iglesia. No, se sirve a Dios en todo lo que hacemos. Como decía Raúl cuando oraba por la ofrenda, Dios ve todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él. En mi hogar tengo que vivir como un siervo de Dios. En mi trabajo tengo que vivir como un siervo de Dios. En la calle, cuando me conduzco como ciudadano, tengo que vivir como un siervo de Dios. En todo lo que hago y lo que digo, tengo que vivir como un siervo de Dios. Estos hombres servían a Dios desde el alba hasta que se ponían las estrellas. Todos los días su vida era un servicio a Dios. Efesios 4:22, búsquelo. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo nos está hablando de lo que Cristo hizo en nuestra vida, que nos libró de la esclavitud del pecado y nos hizo nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas debemos vivir conforme a su voluntad, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como nuevas criaturas debemos andar, como dice Juan, como Él anduvo. El versículo 23 de Nehemías que hemos leído dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Hermano, la vida cristiana no es para andar desvistiéndose y vistiéndose. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo nuevas criaturas, para que podamos vivir para Él. ¿Sabe qué? Antes no podíamos servir a Dios, hoy sí podemos. Antes no podíamos agradarle, hoy sí podemos. Dios nos libró por Jesucristo de la esclavitud del pecado. Y es nuestra tarea como siervos de Él vestirnos, como dice su palabra, en la justicia y santidad de la verdad. Como siervos escogidos de Él. Ya no podemos vivir más conforme a la carne, sino debemos vivir conforme a
al Espíritu. Que podamos estar vestidos cada día como cristianos, en la justicia y santidad de la verdad, como siervos escogidos de Él, siervos que glorifiquen su nombre, siervos exitosos, hermano. El éxito en nuestra vida como cristiano no depende de lo que podamos tener materialmente, sino depende de lo que tengamos en nuestro corazón, del lugar que le demos a Dios en nuestro corazón. Podemos ver que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre que buscaba la guía de Dios. Qué importante que nosotros como siervos de Dios y como siervas de Dios seamos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que están atentos a su palabra. Que como siervos de Dios podamos luchar por nuestras familias. Podamos luchar por nuestros matrimonios, por nuestros hijos. Que podamos ser un faro en este mundo. Hermano, el mundo cada día está peor. El pecado cada vez destruye más las vidas. Pero nosotros como hijos de Dios debemos marcar una diferencia. No puede ser lo mismo un matrimonio en Cristo que un matrimonio sin Cristo. No puede ser igual un hogar con Cristo que un hogar sin Cristo. El hogar con Cristo debe ser un faro en su barrio, donde todos vean, en ese hogar está Cristo. En ese hogar se sirve a Cristo. En ese hogar se glorifica a Cristo. Y no porque escuchan la XTO fuerte por la ventana, sino porque ven nuestro andar, nuestro vivir. Que podamos ser siervos exitosos de Él. El siervo exitoso no es aquel que tiene dinero, bienes o fama, sino que cumple con el propósito que Dios ha establecido para su vida. Amén. Estos hombres fueron exitosos porque pudieron cumplir lo que Dios había establecido. Y lo hicieron con éxito. Y lo hicieron en un tiempo récord. Y el enemigo no pudo hacer nada porque Dios estuvo con ellos. ¿Sabes qué? Estamos en el tiempo de la gracia. Raúl hablaba, cuando abría la reunión, leía Hebreos 4:12, que habla de aquel sumo sacerdote que es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, al cual podemos acudir confiadamente. ¿Sabe para qué? Para alcanzar gracia y misericordia, para el socorro que estamos necesitando. El escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Al trono de la gracia. Si hay algo que necesitamos de nuestro Dios es su gracia, hermano. Y en su trono está disponible. Por eso, si en esta tarde no nos sentimos siervos exitosos, nos sentimos que en distintas áreas de nuestra vida hemos flaqueado, ¿sabe qué? Podemos acercarnos a Él confiadamente en esta tarde. Podemos acudir en su presencia. Podemos decir, Señor, perdóname porque hasta ahora, como siervo tuyo, fui un fracaso. Pero yo quiero ser un siervo exitoso tuyo, Señor. Limpia mi corazón en esta tarde, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Socórreme, Señor. ¿Y sabe qué? El Señor va a socorrer tu vida. El Señor te va a limpiar, te va a levantar.
y vas a poder comenzar de nuevo con Él. Muchas veces el pecado trae consecuencias que no podemos evitar para nuestra vida. No podemos evitar, pero sí tenemos de parte de Dios el perdón. Tenemos de parte de Dios la restauración. Tenemos de parte de Dios la promesa que de aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido y humillado, Él no lo rechaza. Él lo recibe y puede comenzar de nuevo con Él. Estamos en el tiempo de la gracia. Valoremos este tiempo para nuestra vida y pongámonos a cuenta con Él.